Bueno, gracias por estar aquí. Para aquellos que no me conocen, soy uno de los socios cofundadores de Firma, una agencia de branding, B Corp, y también miembro fundador de Creative for the Future, de lo que os voy a hablar más adelante, básicamente. Hoy estoy aquí para hablar de lo que significa emprender con propósito, y para entender esto tenemos que hablar de qué entendemos por propósito. Si esto arranca. Seguro que los que estáis aquí habréis visto alguna de estas campañas que por A o por B se han hecho muy notorias. En Madrid, seguramente la de Eura recientemente, en el último año, ha causado pues, mucha sensación y mucha reacción del lobby de la carne de animal. Una hamburguesa de carne contamina más que tu coche. O la campaña también que ha causado como mínimo debate de Ecoembes, la empresa de reciclaje de plástico y de recogida de plástico. El mundo necesita un giro. En la economía circular, reciclando botellas de plástico, se pueden fabricar zapatillas. Las campañas de Iberdrola impactando al individuo y un mensaje para el planeta. Los anuncios históricos de DAF, de la comunidad, ¿no? De una empresa que nos vende crema hidratante, pero que realmente nos está hablando de la belleza interior y de la seguridad interior de las mujeres. O incluso Cabify, ¿no? Sobre viaje sostenible y cómo están compensando el CO2 en sus emisiones y cómo esto se convierte en un driver de compra. Por no hablar seguramente de la más conocida, que es Patagonia, con sus campañas y haciendo ya un llamamiento de decir, oye, todo esto llega demasiado tarde en este texto, esto ya no hay quien lo arregle, el planeta necesita parar y que nos pongamos a repensar, ¿no? Todo esto, más allá del tipo de compañía que sea, más allá de si es una startup, de si es una compañía tradicional, de si es una compañía de gran consumo, como puede ser DAF, dentro del mismo grupo que Unilever, tienen a gente como Axe, que ha hecho campañas en dirección totalmente contraria a la de DAF. Pero hay algo en común en todas estas campañas, y es que nos están comunicando en la actualidad un propósito que va mucho más allá de contratar Iberdrola, de comprarse una chaqueta Patagonia o de comerse una alternativa a la hamburguesa animal, que es Eura. Nos está intentando conectar con un porqué. ¿Qué sentido hay detrás de la compra o de la contratación de alguna de estas marcas? Y esto es lo que están intentando construir, es un propósito. ¿Qué significa emprender desde las startups que hoy podáis estar aquí con propósito, ¿no? ¿Y por qué sucede? Esto no es casual, que yo os muestre esta transparencia con tantas compañías muy distintas y nuevas y tradicionales con esta idea, no es algo casualidad. Si lo hacen es por algo, ¿no? Lo hacen básicamente por tres motivos. El primero es que hoy, más que nunca, el propósito es algo que atrae al consumidor. Si ahora nos quitamos de nuestro rol de profesionales, empresarios, consultores, lo que sea, y estamos en rol de consumidor, usuario final, hoy nuestras decisiones de compra metemos en estas ecuaciones, en estas variables, más allá del precio o de la calidad, variables como, y esto es un estudio reciente de Accenture, en el 66% de las compras metemos una variable de conectar con la cultura de la compañía que hay detrás. También en el mismo porcentaje, la transparencia de la compañía en cuanto a de dónde se suministra el material que utiliza, cómo trata a los trabajadores. En 65% las condiciones de nuevo del trabajo. En un 62% cómo trata de mejorar el medio ambiente, etc. Todas estas variables que tienen un peso muy relevante en la decisión de compra, nada tiene que ver con el producto per se, sino en el por qué y en el cómo las compañías están actuando. El consumidor confía, esto es otro estudio también, me refiero, vais a ver muchas capturas de estudios distintos, pero la mayoría de ellos están generados por Big Four, por las famosas Big Four, que nos hablan hoy del propósito y cómo el propósito se mete en los negocios. En este caso, un estudio del Trust Barometer, que os recomiendo, que se publica cada año por Edelman, en el que el 58% de los consumidores reconoce, esto es global en 27 países, reconoce que sus decisiones de compra están condicionados por los valores
y las creencias que hay detrás de una organización, que cuando una persona se pone en el mercado laboral y se plantea dónde quiere trabajar, en un 60% se plantea y analiza la cultura organizativa que hay en esa empresa. ¿Vale? Y luego ya os hablaré de cómo también esto afecta a las decisiones de los inversores cuando invierten en startups. En otro estudio de Vice Media y Razorfish, demuestra que el 82% de las decisiones de un consumidor cuando compramos mete la ecuación qué propósito hay, por qué estoy comprando esto, para qué me va a servir, cómo esta compañía con la que estoy confiando ha invertido en algo que va más allá del propio quehacer y funcionalidades del producto, ¿no? Y un detalle que es, creo, súper relevante, que es lo de la derecha. Esta cifra se duplica cuando estamos focalizándonos en la generación Z. Generación Z hablamos de ella como si fuera unos extraterrestres y creo que es uno de los principales errores que tenemos cuando estamos trabajando desde una marca y enfocándonos al mercado. Generación Z es hoy en Estados Unidos el segundo mercado, el segundo en tamaño de compra por Internet detrás de los millennials, ¿vale? La generación Z tiene unas características propias, siendo la principal el escucharse a uno mismo, analizarse constantemente, estar en constante reflexión sobre la identidad en cualquier ámbito, su rol en este planeta, su porqué, su cuestionamiento de sus decisiones, y eso que se aplica a uno mismo, a una misma, lo trasladan a sus decisiones de compra. Esto es esencial para comprender por qué hoy el propósito tiene un peso crítico en las compañías y en cómo comunicamos y en lo que hacemos. Primer motivo, el consumidor nos lo está pidiendo, lo está demandando. El segundo motivo, y esto ya es básico en el marketing, tener un propósito nos ayuda como compañía a diferenciarnos, nos da una historia que contar. En un contexto de compañías tradicionales en las que más o menos, y estas son las tradicionales del IBEX 35, ¿no? Tenemos muy identificado los players, tenemos muy identificado el 1, 2, 3, el top 3 en cada industria de nuestro consumo energético, de las teleoperadoras, de las compañías, de las aerolíneas, etc., etc. La herramienta con la que alguien se puede diferenciar en un sector tan tradicional, con un oligopolio tan fuerte como las energéticas, es con un discurso con propósito. Es la alternativa. Es la alternativa clave. No nos habla de precio o la luz. Nos habla de unas creencias. Nos hace partícipes de una comunidad. La revolución de los tejados. Like it or not. Pero es la manera que tienen de comunicar, de diferenciarse de estas compañías que hay aquí y de otras que históricamente es quien ha mantenido el control en una industria. Y es un ejemplo. No lo juzgo, simplemente os lo vais a encontrar si lo intentamos analizar en la mayoría de industrias. Cuando desde una startup intentan entrar en un territorio, en una nueva oportunidad, es porque tenemos algo a retar, un reto. Hay algo que confrontar, hay algo que cuestionar. Este cuestionamiento, en muchas ocasiones, en la década de los 20, en los que estamos, ya no es por precio, que era la década anterior, seguramente, con las Smart Choice y el Vueling y Viaja Barato y el Ryanair. No, no, no. Estamos con unos argumentos de diferenciación basados en el propósito. Y esto lo veréis si hacéis un análisis en otras industrias y en esta slide que montaba antes al principio de campañas de outdoor que hemos visto, ¿no? Y finalmente, y podría ser, para muchos diréis, es que esta es la primera causa de por qué las compañías y las startups tienen un propósito. Y es porque el propósito es negocio. Y esto no era así antes. Hoy es una relación, es un idilio, es un perfect match de Tinder esto, ¿no? Antes, no hace mucho, una compañía que tenía que montar una fábrica decidía montarla en Asia por un tema de costes. Porque montarla en España tenía unos costes humanos, unos costes de sindicatos, unos costes logísticos, unos costes de alquileres, etc.,
mucho más elevados. Y había un trade-off. En tus decisiones de compañía ponías en una balanza. Tengo un propósito social hacia la comunidad, hacia el talento local, hacia el compromiso de que no cierre mi fábrica original en Badalona, la trasladaré en Bangladesh. Y la gente ponía el peso en el profit, en el beneficio empresarial. Porque no había una atracción por parte del ciudadano, del comprador, de solicitar esa información, de pedir qué hay detrás de tu producto, de dónde está hecho, de cómo lo has hecho, de cómo tratas a tu gente, de dónde has comprado el sourcing, de qué pasa con las fábricas de Apple en China que no puede salir la gente con el confinamiento del COVID. Eso hoy lo sabemos, lo pedimos, lo exigimos y tenemos la fuerza de hacer cambiar ciertas tendencias. Y no solo eso, que sería una acción reactiva por parte de las compañías, es decir, como veo que esto tiene un sentido, reacciono y me pongo la medalla del propósito, sino que realmente todas aquellas compañías que tienen un propósito definido que va más allá de la búsqueda de beneficio, están dando mejores resultados. Esto es un estudio, en este caso, de otra Big Four, de Deloitte, que demuestra que esas compañías con un propósito en su esencia están performando mucho mejor en cuanto a niveles de innovación, están performando mejor en cuanto a retención de talento. No nos engañemos, es uno de los principales problemas que tenemos las organizaciones, la retención y la atracción de talento. Y estamos viendo ya en varios de estos estudios cómo el propósito de una compañía es capaz de atraer y retenerlo. Con lo cual, otro motivo más para intentar trabajar sobre esta variable, ¿no? En otro estudio de Ernst & Young analiza cómo en la bolsa han evolucionado las compañías con un propósito bien claro y bien comunicado. No que esté escrito en una memoria corporativa. Los que lo tienen escrito en la memoria corporativa es lo que ellos llaman el average. Los que actúan como tal están outperforming un 42%. Y no hacer nada, que es lo sorprendente, no te deja a cero, te resta. Compañías without a purpose statement underperform un 42% en bolsa. Aquí ya es cuando el propósito se pone interesante, porque ya te toca el bolsillo. Ya no es una campaña, ya no es marketing, ya es valor de la compañía. Y se vuelve esencial, tiene un significado esencial para startups y, evidentemente, para la industria tradicional, ¿no? Dicho esto y hablado de este tema, de por qué vemos que hay muchas compañías que están emprendiendo con propósito, los que estéis aquí en rol de inversores o en rol de startups que buscan inversión, ¿no? También, os habréis dado cuenta de cómo tener un propósito claro y actuar como tal tiene un stakeholder que es el inversor. Y a ese inversor le impacta. Y no le impacta a cualquiera, le impacta a Larry Flynn de BlackRock. Su carta a inversores del año 19 es mítica porque marcó un antes y un después en alguien que les dijo a todas sus compañías participadas lo siguiente, ¿no? Every company must not only deliver financial performance, que esto es el all wall, lo que movía sus inversiones, lo que movía a tantas inversores a actuar, but also show how it makes a positive contribution to society. Without a sense of purpose, no company, either public or private, can achieve its full potential. Básicamente, que o todas mis participadas se ponen un poco a actuar con propósito o voy a dejar de participar en ellas. Es lo que nos viene a decir Larry Flynn, ¿no? Y esto, que lo diga Larry Flynn, es relevantísimo, porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del principal grupo inversor mundial en cuanto a empresa pública y privada. Y marca un antes y un después. En este sentido, en Barcelona, y ya que estamos en Tech Spirit Barcelona, pues están sucediendo cosas muy interesantes, ¿no? Y quería también hablar de ello, ¿no? Quiero hablar de 3 casos que yo creo que igual conoceréis, algunos son muy recientes. Iris Ventures, un fondo de reciente creación con 100 millones de inversión en la actualidad,
liderado por mujeres, con un foco de inversión women-led en productos y servicios que mejoren la calidad de vida de las mujeres y del ciudadano. Y en este sentido han invertido ya en Sage. Sage es la compañía de Allyson Felix, esta mujer que veis allí. Allyson Felix es la atleta viva más plusmarquista y con más medallas olímpicas del mundo entre hombres y mujeres. Atleta americana que cuando comunicó su embarazo a su principal patrocinador, que era Nike, Nike le dijo que le reducía el patrocinio un 80%. ¿Qué hizo ella? Montó su propia marca de calzado. Se fue a Tokio el año pasado y ganó la medalla de oro. Esa marca se llama Sage, por si alguien quiere. Y es una marca que parte de una base tan sencilla como Women Deserve Better. Todas las zapatillas que llevamos están creadas a partir de la horma de hombre, de un pie de hombre. Parecerá una tontería, pero si os dijera que todos los pantalones que llevamos estuvieran creados a partir de una horma de hombre o de un patrón de hombre, pues no nos quedarían bien, seguramente a muchas y a muchos, ¿no? Esta tontería, que parece, ¿cómo puede ser que esto sea así? Pues es el punto de partida de un negocio como Sage, o Artemis, que viene a revalorizar todos los artes y oficios productores locales italianos, o Apricity, la primera aplicación digital para iniciar tratamientos de técnicas reproductivas, o Holistic, una startup española para el cuidado y la nutrición del tema capilar, ¿no? Hay un foco, hay un propósito en la inversión. Hay un criterio, una línea de inversión. Y esta línea de inversión no es única de Iris Ventures. No sé si conocéis Abac Capital, no los conozco particularmente, pero son de la comunidad B Corp. Y en este sentido hay un criterio y hay una línea de inversión en todo lo que hacen. Llevar el sello de B Corp también significa una manera de hacer y de decidir y de actuar. No solo haberlo logrado, ponerlo en tu página web o en tus presentaciones, ¿de acuerdo? Pero sí que te da una línea de actuación, un foco sobre el que invertir y trabajar, ¿no? Y Norsken, que sé que hay una charla de Marc hoy en el evento, ¿no? Acaban de abrir enfrente del mar, en un edificio fantástico, la primera sede fuera de Suecia. Es la plataforma de inversión, de venture building, de VCs, en startups con impacto positivo. Y creo que esto es muy relevante. ¿Millosho? Vale. Hola. Vale. Con lo cual, 3 iniciativas cercanas en la ciudad de Barcelona que nos demuestra, y regreso para atrás para destacar también, perdonadme, en este gráfico de aquí, de este estudio de Edelman, el dato de la derecha es esencial, ¿no? Viene a reforzar lo que os digo con estos 3 casos de Iris, de Abac y de Norsken, y es que el 88% de los inversores institucionales exigen políticas de ESG a sus participadas, piden políticas de ESG. Nosotros hoy desde Firma estamos haciendo y ayudando a marcas en su transformación y en su implementación hacia políticas de ESG en cuanto a KPIs y en cuanto a medición. Y finalmente, el último bloque, ¿no? Y es decir, ¿y cómo se crea? ¿De acuerdo? O sea, si tenemos que empezar desde tener un propósito, si los inversores se van a fijar en este propósito a la hora de decidir invertir aquí o invertir allí, ¿cómo podemos, desde una marca, crearlo, ¿no? Y lo primero que nos planteamos es un debate que tenemos constantemente en la agencia y en Creatives for the Future, que es esto del propósito. ¿Es algo único de las startups? ¿Qué pasa con el 99% del PIB de los países que no son startups? ¿Tienen legitimidad para incluir un propósito en su misión, en su día a día? Y realmente lo que nos encontramos es que hay una gran incredulidad por parte de la sociedad. Todo se pone en cuestión. Cuando una empresa de estas del IBEX 35, para poner un ejemplo,
hace una campaña con un propósito, como veíamos de Iberdrola, las primeras reacciones son de haters. Es un cuestionamiento, es decir, esto es greenwashing. No digo que en algún caso no lo sea, pero tampoco sabemos si en el caso de las startups también es greenwashing. O tampoco sabemos si es que esto lo hace todo el mundo, como el doping en el ciclismo en los años en los 2000, ¿no? Es decir, al final nace de un cuestionamiento incluso de la propia idea de hacer y de meter un propósito allí. Y es un reto, hay un doble trabajo. Hay un doble trabajo por parte de las empresas que mueven el PIB de los países en dar credibilidad a aquello que hacen. Y razón tenemos como consumidores de quejarnos, porque tenemos miles de ejemplos de compañías que nos han dicho algo y no lo han hecho, o han dicho una cosa y hacían la contraria. Pero esto le exige aún más transparencia al propósito de las compañías tradicionales. Aún así, no todo era un origen sin propósito. Hay muchas compañías de nuestro día a día, desde nuestro refrigerador con helados Ben & Jerry's, a Body Shops, a Patagonia o a DAF, que fundacionalmente están aquí para contar algo, para cambiar algo en la sociedad o en el planeta, más allá de vendernos una chaqueta, una crema hidratante o un helado de macadamia. ¿De acuerdo? Y esto creo que es importante. No todo el pasado vive equivocado. Y si el pasado o las compañías tradicionales no tienen un propósito, es porque hasta ahora no era relevante. Antes el compañero que hablaba, Sven, hablaba de Ford, ¿no? Y el Ford T contra Tesla. Bueno, en el año 1910 nadie se planteaba la sostenibilidad, porque si no hubieran seguido yendo a caballo, probablemente. Con lo cual, hay una necesidad de dar cierto espacio desde el usuario, cierta confianza a las compañías tradicionales en la incorporación de un propósito. En muchas ocasiones podemos pensar que es bla, bla, bla. Incluso hay alguna campaña ya de alguna compañía que ha dicho menos bla, bla, bla y más acción, ¿no? Pero lo que sí que está claro y lo que nos hemos dado cuenta es que un bla, bla, bla de una compañía hacia la sostenibilidad empuja una industria entera. Y una promesa de una marca de automoción de que en el año 30 va a hacer solo vehículos eléctricos es un reto y un challenge para toda la industria de la automoción. Quizá nos esté vendiendo hoy una cosa que no pasará hasta de aquí 10 años, pero también le está diciendo a toda la industria que todos tenemos que cambiar. Si tenemos que migrar de los aros de plástico en las latas de bebidas, y esto no sucede hasta X años, pero solo decirlo hace que la industria se lo ponga en su agenda. ¿Sí? Con lo cual hay algo de sentido en todo lo que en esta proposición de valor, ¿no? Tampoco es que las startups se lo puedan incorporar el propósito gratis, ¿no? Hay una necesidad clara, como hemos visto, de diferenciarse a través del propósito. Y entonces lo que pasa es que casi que es un must. Y casi que tengo que montar una narrativa enfocada a este propósito. Ya veréis luego que os voy a decir que el propósito tiene que ser legítimo. No es un parche, no es un porque toca. Tiene que estar allí. Tiene que haber algo que contar, ¿no? Y hay muchas, he puesto ejemplos en este caso americanos, pero muchas compañías, sean de cosmética, sean de higiene femenina, de lo que sea, que están incorporando esos mensajes de fondo con un reason why. En cualquier caso, nosotros como usuario tenemos que plantearnos qué permitimos. Si vamos a permitir una evolución en el discurso de las compañías tradicionales hacia la inclusión de un propósito de fondo, a través de la acción, evidentemente, no del bla, 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 o si no lo vamos a tolerar y solo vamos a permitir y a contratar startups que cuestionen todo el status quo. Este debate es el que ha tenido una organización en Estados Unidos que se llama Clean Creatives, que aglutina agencias creativas que han decidido no trabajar para ninguna empresa que tenga que ver con los residuos fósiles. Es un compromiso. No van a tolerar la migración. No van a tolerar que algo evolucione de hacer las cosas de una forma a hacerla de otra. ¿Por qué? Porque se han hartado. Y en algunos casos no me extraña. Se han hartado del bla, bla, bla. Se han hartado del greenwashing y dicen, ya prou, se acabó, hasta aquí.
Pero sí que como usuarios tenemos que hacer esta reflexión. ¿Lo permitimos? ¿No lo permitimos? ¿Qué nos creemos? Y en cualquier caso, añadir un aspecto crítico, una visión crítica a todo lo que nos llega y a estos billboards que empezaba la charla dando, ¿no? Os quería comentar, con esto voy a acabar, 3 casos que estamos trabajando desde Firma y que realmente hay un propósito desde el propio producto, desde la propia esencia de lo que estamos haciendo. Caribou es una startup catalana que hace single-use packaging basado en el papel y en la pulpa del papel, para erradicar de una vez por todas los vasitos, los tuppers con fruta cortada, los envases del supermercado, etcétera, con esto que estáis viendo aquí, ¿no? U otra que es Incapto, que seguramente conoceréis, con un reto, con un monstruo. Yo siempre digo que las marcas, las startups, tienen que tener un monstruo, alguien con quien luchar. ¿De acuerdo? Como hay en los cuentos infantiles, pues también tenemos que tener un monstruo. El monstruo son las cápsulas. Aquí, el monstruo son las cápsulas. Hay que acabar con las cápsulas. Las cápsulas no se reciclan, no os lo vayáis a creer, ¿vale? Y por último, Machu Picchu, una nueva bebida energética que hemos lanzado en Estados Unidos. Si ahora os imagináis el mundo de las bebidas energéticas, seguramente veréis motos, veréis acción, veréis saltos, veréis muchos hombres y veréis mujeres cosificadas. Esa es la industria histórica de la bebida energética, ¿de acuerdo? Machu Picchu viene a cuestionar todo esto que hemos visto con una necesidad que es la bebida energética, la energía, pero contada y con una aproximación distinta a estos códigos de una industria que se ha quedado atrasada, ¿no? Todo esto empieza, como marca, preguntándonos por qué estamos aquí. No qué hacemos, no si hacemos vasitos, bebidas energéticas o ruedas de coche, sino por qué. ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo? ¿Qué queremos cambiar? ¿Por qué alguien va a confiar en nosotros? Y tenemos que empezar por esto. Esto que veis aquí es el Golden Circle de Simon Sinek, una metodología que ayuda mucho a las compañías a empezar a narrar, a hilar sus hilos, ¿de acuerdo? Y hay algo esencial, el último dato que os voy a mostrar para acabar. Hemos hablado de los consumidores. Los consumidores ansian tener razones por las que confiar en lo que compran. Ansian tener un producto, una marca en la que trasladar su responsabilidad social, sostenible. Y ese rol se lo atribuyen hoy a los negocios, a las compañías. Este último slide de Edelman demuestra que los consumidores no confían en los gobiernos, no confían en los medios para hacer ese cambio social y sostenible que tenemos que hacer. Y confían, sorprendentemente, en un empate en las ONGs y en las compañías. Las compañías tenemos, pues, el reto hoy de hacer esa migración hacia un mundo más sostenible, a trabajar con un propósito de fondo. Y ese propósito, y con esto ya acabo, tiene que ser auténtico y legítimo de la compañía. No es un parche, no es un añadido porque queda bien. Tiene que ser accionable. Son acciones, no es bla, bla, bla. Tiene que ser abarcable. No vamos a cambiar el mundo. Vamos a hacer algunos pasitos para mejorar ciertas cosas. No hablemos de cosas que no podemos alcanzar. Y tiene que ser medible. Tenemos que reportar como compañías resultados, datos, pasitos, porque si no, como sociedad, como usuarios, no nos lo vamos a creer. Y nada más. Gracias y cualquier pregunta, estoy aquí encantado de responder. La pregunta te la voy a hacer yo, así, mientras nuestros compañeros acaban de montar el stage para el siguiente panel. Me ha interesado mucho lo que estabas explicando y te quería preguntar, ahora que estamos todos un poco woke, y no lo digo en el mal sentido, al contrario, pero que estamos luchando en contra del, ponte más al centro, contra el machismo, contra los residuos, hablabas del café, por ejemplo, todos somos muy ecológicos, muy LGTBI friendly, intentamos ser muy feministas, no siempre se consigue. Esta nueva filosofía, ¿la están adoptando las nuevas empresas? Sin duda, la mayoría de las startups que conocemos y de las que hablan estos días aquí
cogen alguno de estos hitos. Ahora no se oye, ¿no? ¿Se oye? Sí. ¿Se me oye bien? Asumen alguno de estos objetivos. O sea, lo que no podemos, o sea, lo que es fatal, hablando en plata, es que en el LinkedIn de CEOs de grandes compañías hoy nos pongamos, ¿no?, el pink washing, el green washing, el whatever washing. Que cuando toque yo me ponga en mi foto la bandera arcoiris o me pongo el color lila o me pongo el color verde. This is not. Esto no es tener un propósito. Tener un propósito, como decía aquí, es algo que es en tu día a día y que tiene que ser, no puede ser todo. O sea, otra cosa es que abracemos individualmente todo este cambio que hay. Pero como organización, yo siempre recomiendo tener una lista de prioridades, porque hay que actuar sobre estas prioridades. Si tú dices, mira, en el caso de Incapco, es la sostenibilidad más de la parte green. ¿Eso significa que no les preocupa la diversidad, la igualdad de género, la paridad en el comité de dirección? Sí, pero como compañía tenemos un discurso prioritario que es acabar con las cápsulas. Y con esto vamos a darle unos KPIs al consumidor para entender esto por qué, ¿no? Abrazarlo todo como organización es imposible y como usuario increíble. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marc. Gracias.